Consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón Rojas, el tema de la reforma electoral. Está planteando por ahí que desaparezcan los soples, eso obviamente incluye al IEPC, y esto ha sido un tema polémico desde que se mencionó. Pero ¿cuál serán los fundamentos para que la percepción que hay entre la sociedad, entre algunos de la sociedad, de que realmente los organismos electorales no tienen razón de ser? ¿Cuáles son los fundamentos para decir que los OPLES deben seguir organizando, preparando y desarrollando las elecciones? Bueno, hay que decir que hay una coyuntura en la cual se han presentado diversas iniciativas de reforma constitucional en materia electoral. Ya lo han hecho formalmente varias fuerzas políticas, y yo creo que de entrada, como instituciones electorales, nosotros tenemos que ser respetuosas de el derecho que tienen las distintas fuerzas políticas, pues de trabajar en el fortalecimiento del sistema electoral mexicano, ¿no? Ellos, me refiero a los partidos políticos, tienen sus diagnósticos y en función de ello pues están haciendo públicas algunas propuestas de mejora, y eso siempre son, por supuesto, bienvenidas, ¿no? Uno que esperaría que esas propuestas, que esas iniciativas pues partieran de diagnósticos amplios, ¿no? Integrales, que no hubieran datos o información ahí prejuiciosa, ¿no? Y para ello las instituciones electorales vamos a estar siempre en disposición de colaborar para brindar toda la información que requieran los partidos políticos, los grupos parlamentarios, que puede enriquecer y nutrir el debate y el análisis que seguramente llevarán a cabo antes de presentar formalmente la discusión en el pleno a través de foros y de parlamentos abiertos, ¿no? Y por otra parte, esperaríamos pues que ese tipo de propuestas fueran consecuencia no solamente de diagnósticos amplios y objetivos, sino también que fueran consecuencia del consenso entre las distintas fuerzas políticas, porque las mejores reglas electorales son las que no se imponen, ¿no? Las que un grupo no impone a las demás. Las mejores reglas electorales son las que pueden transitar el consenso entre las distintas fuerzas políticas, y eso no solamente es un requerimiento aritmético para que una reforma sea aprobada, no, es que es una exigencia política para darle legitimidad a una reforma electoral. Eso ha sido la clave del éxito en este país en los últimos 30 años. Las grandes reformas constitucionales en la materia fueron producto de grandes acuerdos y consensos. Así pasó con la histórica reforma en 1996, que permitió la transición a la democracia, y así pasó también con la reforma del 2007 y del 2014, que fueron las últimas en la materia, ¿no? Entonces vamos a esperar, como instituciones electorales, que los partidos políticos pues presenten una estrategia para el análisis amplio, ¿no? E incluyente de estas iniciativas, y en su momento ahí estaremos participando, esperamos seamos escuchados, para que podamos brindar la información técnica relacionada a nuestro trabajo y que sea de utilidad para el análisis de las distintas fuerzas políticas. Pero lo que digan las fuerzas políticas de oposición a lo que ya está en la iniciativa del Ejecutivo, quizás va a crear una gran polémica y requiere de lo que ya has explicado ampliamente. Pero si tuviéramos que plantearle a la sociedad cuáles han sido las alternancias que han permitido los organismos electorales, al menos en Chiapas, si le pudiéramos especificar, para decir, por eso necesitamos continuar teniendo quien esté al frente de las elecciones, que no sea el propio Estado el que las organice. No, yo creo que ningún partido político, ninguna fuerza se atrevería a plantear que el Estado
tengan nuevamente atribuciones para organizar comicios, ¿no? Yo creo que hay visiones distintas de hacia dónde tiene que ir la institución electoral mexicana en general, pero que todo pasa por defender y refrendar el respeto a su autonomía, ¿no? A ninguna fuerza política, sean los que están en el gobierno, los que están en la oposición, conviene una autoridad que esté cuestionada, que no les garantice la suficiente imparcialidad para que los resultados de una elección sean respetados, ¿no? Entonces yo creo que hay premisas desde las cuales todos los grupos políticos tienen que partir, y una de ellas es esa. No puede haber involuciones o retrocesos respecto de la autonomía de las instituciones electorales. Y antes de eso, yo creo que habría que plantear qué tan prioritario es la discusión de estos temas, ¿no? Porque México sigue teniendo gravísimos problemas en términos de empleo, de su desarrollo económico, de desigualdad socioeconómica, graves problemas en materia de inseguridad, ¿no? Graves desafíos en materia educativa. Es decir, los problemas estructurales de nuestra sociedad no se van a resolver con una reforma electoral, porque como quiera que sea, las cuestiones electorales que están vigentes ahorita han permitido que haya estabilidad política y social en el país. Esa es su principal función. Lo que tenemos hasta ahorita ha funcionado para eso, ha cumplido con su propósito. Y entonces quizás la prioridad ahorita sea trabajar y gastar tiempo y esfuerzo en atajar los problemas de raíz que enfrentamos en nuestra sociedad. Cómo abatir la corrupción, cómo abatir la pobreza, ¿no? Los temas migratorios, ¿no? Y esos temas, me parece, si se dejan en un segundo plano en México para estar discutiendo reformas electorales, creo que no sería lo mejor, o lo más sensible, o lo más empático de cara a la sociedad. Pero si las fuerzas políticas priorizan estos temas, por supuesto que vamos a estar ahí en su momento, brindándoles toda la información técnica que requieran. Muy bien, para que la sociedad nos entienda perfectamente, ¿cuántas alternancias hemos tenido en Chiapas a raíz del 94 para acá que se cuenta con un organismo electoral? No, a ver, solamente hay un municipio en Chiapas donde no ha habido alternancia partidista, que es la Rainza. En todos los municipios de Chiapas, ¿no?, de la reforma del 96 para acá, han ganado distintos partidos políticos, por lo menos una vez, y en la gran mayoría en diversas ocasiones. Eso es consecuencia de un sistema electoral que ha venido funcionando, que tiene sus deficiencias y debilidades, por supuesto que las tiene, pero son las propias de cualquier democracia representativa, ¿no? Está el tema del clientelismo, la famosa compra del voto, ¿no? Ese es el gran elefante que está en la sala y que no nos pudo sacar, y que está asociada a las condiciones de pobreza y de seguridad socioeconómica, ¿no?, que fomentan e incentivan malas prácticas entre la clase política. Ahora, ¿esos temas los vamos a resolver con una reforma electoral? Yo no estoy seguro, ¿no? O sea, mientras no resolvamos los temas de pobreza, empleo, de seguridad socioeconómica, difícilmente vamos a poder resolver el tema del clientelismo, ¿no? Entonces, eso es parte de los diagnósticos que hay que hacer. Tiene que haber en México mucha claridad respecto de cómo están las cosas, qué queremos de cara al futuro para no tomar decisiones equivocadas. 2024 no es un tema menor. Lo que se avisora por el contexto político y social que uno observa en el país es una elección sumamente complicada, y necesitamos como país y como democracia llegar al 2024 con reglas que sean compartidas y aceptadas por todos los actores políticos, ¿no? Lo peor que nos pudiera ocurrir como país es que por un diferendo en ese tipo de cuestiones, reglas electorales, alguien no acepte los resultados de la elección del 2024. Eso sería gravísimo para el país en términos de paz y estabilidad social. Yo creo que las fuerzas políticas en los próximos meses tendrán que hacerse cargo de esto, no tomar decisiones a la ligera, ¿no? Y siempre priorizar al ciudadano
y a lo que mejor convenga a la democracia de México. Muy bien. Ahorita estamos en prácticamente receso. La percepción en la sociedad, y por ahí diría, no tienen razón de ser los soples. No hay elecciones, no funcionan, para eso no necesitan recursos, pero yo sé que al interior de los soples, entre ellos el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, hay mucho que hacer en tiempos no electorales. Exponnos aquí qué están haciendo. La mejor manera de visibilizar el buen desempeño y los buenos resultados de las instituciones electorales es justamente observando los resultados de una elección, ¿no? Acabamos de tener elecciones extraordinarias en Chiapas, tuvimos elecciones en 2021 en todo el país, incluyendo nuestra entidad, y en general las elecciones nuevamente tuvieron un gran respaldo ciudadano, ¿no? Uno no explicaría los grandes porcentajes de participación ciudadana si no hubiera una confianza a la institucionalidad que está detrás de la organización de los comicios. Y las elecciones sirvieron nuevamente pues para dotar de paz y estabilidad social a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, las instituciones electorales del país estamos muy atentas, dando seguimiento y acompañamiento a las instituciones que tienen elecciones el próximo 5 de junio. Hay elecciones a gobernadores en 6 estados de la República, y no tenemos ninguna duda que la noche del 5 de junio se va a confirmar, ¿no?, el buen trabajo de las instituciones electorales, y después de esa fecha vamos a trabajar ya con análisis y diagnósticos más rigurosos y serios que en su momento estaremos presentando a las distintas fuerzas políticas del país. Muy bien, presidente Osvaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Muchas gracias por la entrevista. Buenas tardes.